Bueno, cambiamos de tema y nos metemos en nuestra sección Alta Tensión para hablar hoy día de Venezuela. Sabemos ya que han pasado más de 2 meses desde esta crisis que se ha iniciado tras las elecciones presidenciales en este mismo país y que se han ido agudizando. El Centro Carter mostró durante esta semana las reales actas electorales de este país que habían ratificado la victoria del candidato opositor Edmundo González. Sin embargo, al parecer no hay una solución posible en una semana además donde de manera casi tragicómica el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el comienzo de la Navidad. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo está el presente y sobre todo el futuro de esta misma crisis? Se lo vamos a consultar a José Nathanson, periodista, escritor argentino que está aquí de visita en nuestro país y que acaba de lanzar, José, ese libro que estamos viendo ahí, ¿no? Venezuela, ensayo sobre la descomposición. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, ¿cierto? Hace una semana sobre el mismo libro, ahí destacábamos varias partes de las líneas, ¿no?, que tú has escrito, además, sobre todo porque visitaste Venezuela, sobre todo varios más complejos, que en algún momento tuvieron un rol mucho más boyante con la economía petrolera de Venezuela, pero que al día de hoy realmente demuestran el drama que viven muchas de estas comunidades. A ver si nos puedes retratar lo que tú viviste en esa visita. A ver, yo lo que trato de hacer en el libro es contar el triple proceso de crisis de Venezuela, que es triple porque es económica. O sea, Venezuela redujo el PBI, el tamaño de la economía, el PBI, de 100 a 25 en 5 o 6 años. No hay registro en la historia del capitalismo contemporáneo de una caída de esa magnitud sin que haya de por medio una guerra. O sea, hubo en Siria, pero es algo muy insólito. Venezuela vive una crisis social fenomenal. De hecho, hay 7,5 millones, casi 8 millones de venezolanos expulsados de Venezuela, básicamente por motivos económicos, y no hay mejor predictor de bienestar, siempre digo lo mismo, no hay mejor predictor de bienestar que las migraciones, básicamente porque la gente no es tonta. Cuando siente que está viviendo mal en un país y que puede vivir mejor en otro, simplemente se va. Y Venezuela vive también un proceso de giro autoritario. Exacto. Que no empezó el 28 de julio, pero que tuvo un hito muy importante el 28 de julio, ¿no? Exacto. Bueno, tú dices ahí en el mismo libro que para ti este giro autoritario de Maduro comienza a fraguarse las elecciones legislativas del año 2015. Sí. Ahí comienza ya a darse un tinte distinto, ¿cierto?, en este mismo país, pero pareciera que los últimos 2 meses ha sido aún más radical ese cambio. ¿Qué has visto tú de lo que ocurrió el día 28 de julio con estas elecciones? Aún Maduro el día de hoy siendo cuestionado ampliamente, incluso por países que antes eran sus amigos, como el caso de Brasil, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasó el 28 de julio es algo que no había pasado hasta el momento en Venezuela, que es que el chavismo se robara una elección presidencial. O sea, el chavismo había hecho un montón de cosas. En el 2015 la oposición había ganado la mayoría en la Asamblea Legislativa, le habían manoteado 3 diputados y con eso habían logrado evitar que la oposición... Habían hecho un montón de cosas. Ahora, que los tipos se robaran una elección, que los venezolanos metieran un voto en las urnas y que de las urnas saliera otra cosa, era algo que no había ocurrido todavía. Entonces, eso pasó el 28 de julio y lo que pasó en estos 2 meses es que Maduro quedó fortalecido. Porque los 3 motivos, creo que lo hablamos en aquella vez, los 3 motivos que podrían desencadenar un cambio de régimen en Venezuela, que son que se quiebren los militares, que haya una movilización social imparable o que haya una situación de aislamiento internacional que obligue al gobierno a dar un giro, esos 3 motivos no se están verificando. Ahora, ¿qué falta para que haya finalmente este aislamiento internacional? Hoy día varias potencias del continente lo han hecho, o sea, partiendo por Estados Unidos, que sabemos que ya tienen una enemistad bastante grande, pero lo han hecho otros países de la región, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, todos con gobiernos de izquierda. ¿Será solamente el respaldo de Irán, China, Rusia los que soportan esto o también este asedio que ha habido por parte de la región no ha sido suficiente? No, yo creo que no hay presión internacional capaz de cambiar al gobierno en Venezuela o de convencer a Maduro de que tiene que hacer otra cosa. Venezuela ya sufrió una situación de aislamiento internacional mucho más grave entre el 2016, 2017 y el 2020, con el Grupo de Lima, con las sanciones de Estados Unidos en su punto máximo, y ahí Maduro no cayó. Entonces yo digo, ¿por qué va a caer ahora? Que tiene la economía mejor, la economía venezolana creció, poquito pero creció en los últimos 2 o 3 años, Maduro logró reconstruir una red de aliados internacionales con Rusia, con China. Uno dice, Rusia, China, Irán, Turquía, son países muy importantes, ¿no? Son países centrales, digamos, son países muy relevantes, que lo asisten con petróleo, con armas, con inteligencia, con alimentos. Entonces, no veo que haya un factor internacional, un factor externo
que alcance para producir el famoso cambio de régimen, ¿no? Lo que muchos estábamos esperando ya desde el mismo día 28 de julio era que se mostraran las actas finalmente de esta misma elección, y ocurrió esta semana. El Centro Carter, que es esta famosa institución que siempre vela por los procesos electorales en el mundo, que durante muchos años había dicho que las elecciones en Venezuela eran transparentes y que para esta ocasión también, al igual que tú, dicen que se robaron la elección, las mostraron. Ahí estamos viendo la imagen, de hecho, en este momento, de cuando en la Organización de Estados Americanos, la OEA, muestran ahí finalmente las actas oficiales de este comicio, comprobando, ¿no?, que Edmundo González había ganado la elección. Bueno, ahora salió a responder el chavismo este mismo tema, y mira, creo que escuchemos la declaración que tuvo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y la comentamos. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, yo. No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. El pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro Moro. Claramente en acto de rebeldía, ya no creen en ninguna otra institución, ya derechamente esto para mí me preocupa, porque ya sabemos que prácticamente ningún otro organismo internacional va a poder verificar algún otro tipo de elección en Venezuela. De aquí para adelante ya sabemos lo que va a ocurrir, pero hay algo con lo que me quiero quedar de Diosdado Cabello, que él dice el día 10 de enero Nicolás Maduro va a asumir un nuevo periodo presidencial. ¿Cómo ves tú de aquí al 10 de enero si es posible cambiar el rumbo de lo que ha estado ocurriendo en estos días? Yo creo que no, Pablo. Yo creo que no veo quién puede tener algún recurso para convencer al gobierno y a Maduro de que se vaya del poder. Porque hay que entender algo también. Para el chavismo, para Maduro, para Diosdado Cabello, irse del poder no es convertirse. Acá pierde la izquierda y gana la derecha, y unos se hacen diputados, alcaldes, vuelven a la universidad, la derecha volverá a la empresa, qué sé yo, cada uno vuelve a su vida. En Venezuela no es así. Se va el chavismo del poder y lo más probable es que tengan o que exiliarse o terminar presos. Entonces, el costo de salida es muy alto. ¿Incluso de manera pactada? Yo creo que incluso que se habló mucho antes de eso, incluso si se hace una transición pactada, me da la impresión de que no hay garantías suficientes para que esos pactos después se cumplan y los tipos no tengan que exiliarse en Cuba. Y la verdad que no quieren exiliarse en Cuba, entonces no se van a ir. Parece muy difícil que de acá al 10 de enero pase algo que convenza al chavismo de que se tiene que ir. No veo, realmente no veo, creo que lo intentó Lula, lo intentó Petro, lo intentó Estados Unidos, que tuvo una posición bastante constructiva en relación a la... Pero no veo la forma, también no veo una movilización popular que pueda terminar de tumbar al gobierno. Exacto, ya se ha ido un poquito decantando se fue apagando la manifestación eso. Y más encima el principal líder y candidato hoy día en el exilio, es decir, también ha sido difícil. Y además hay 8 millones de venezolanos afuera también. Claro, que ni siquiera pudieron participar en este mismo proceso. Ahora, a mí me tocó estar en la frontera de Venezuela con Colombia cuando, después de estas mismas elecciones y comienza a generarse toda esta crisis a nivel internacional, y mucha gente me decía, bueno, yo he hablado con muchos militares acá y hay varios que están en desacuerdo, hay varios que están intentando hacerle la contra desde adentro. De hecho, me tocó ver a militares que recientemente habían decidido renunciar al ejército venezolano, diciendo de que ellos estaban en contra de lo que se estaba viviendo y que ellos sabían que habían muchas personas en las filas que están en desacuerdo. ¿Por qué finalmente tú crees que interiormente dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas no se ha podido generar este cambio de visión? Es muy buena pregunta, porque podría haber sido otro de los factores que desencadenen un cambio de régimen. Porque los militares no son... Puede haber disidencias parciales, puede haber gente que está en desacuerdo, puede haber alguno que se vaya, de hecho se han ido. Y en Chile, bueno, hay varios. Ahora, lo que no hay es un quiebre vertical de la cadena de mando. O sea, no hay un ejército que se parta y una parte del ejército, generales, coroneles, capitanes, etcétera, digan, estamos contra Maduro, queremos elecciones o lo que sea. No ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque los militares no son un aliado del chavismo. Los militares son parte del mismo dispositivo político. Yo pongo el ejemplo del libro. En Venezuela, cargar nafta o gasolina, no sé cómo se dice aquí en Chile, cargar gasolina te cuesta subsidiado $10. Muy barato, muy barato, $10. Los que manejan las gasolineras, las estaciones de servicio, como decimos en Argentina, son militares. Si vos querés hacer la cola y la fila y pagar $10, podés. Pero tenés que esperar 4 o 5 horas para poder cargar. Los militares, ¿qué hacen? Hacen una fila paralela y le das $10 al militar y pasás rápido. Para un capitán, para un teniente, para militares de rangos bajos, eso supone quintuplicar su salario. Entonces, para esa persona,
que se caiga el chavismo implica pasar a ganar un quinto de lo que ganaba de un día para el otro. Claro. Entonces, no es que los militares son aliados, los militares están imbrincados, los militares manejan las fronteras, manejan la policía, manejan los puertos, los aeropuertos, manejan la alimentación, o sea, manejan todo en Venezuela. No, totalmente. Las petroleras también son lideradas la por PDVSA, ellos, claro, y el líder de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, que es Vladimir Padrino. Sí. Pero aún así, ellos también han visto todo este drama humanitario, porque más allá de lo que te pueda vivir a ti como militar, también tu familia, también tus compatriotas. Así es. Y de hecho se han generado algunas escaramuzas de algunos militares que han intentado generar finalmente golpes. Sí, hubo algunos intentos, pero nunca lo lograron, yo creo que por dos motivos. Por el que te mencionaba recién y porque los militares venezolanos, que en general pertenecen a los sectores populares, los sectores más pobres de la población o las clases medias bajas, etcétera, siguen viendo como ve mucha gente en Venezuela, sobre todo en los sectores más populares de los barrios, como se dice en Venezuela, a la oposición como un negocio de ricos. Exacto. La oposición venezolana es percibida, creo que todavía hoy, cada vez menos, pero todavía hoy, como un asunto de ricos. Entonces, ahí hay algo que es, nosotros de repente no queremos al chavismo, pueden pensar muchos militares. Ahora, para que vengan estos, entonces esas son las cosas que me parece a mí que explican que, por lo menos mi perspectiva, sea la de un gobierno de Venezuela que va a seguir en el poder. José, ¿qué esperas tú de que haga la comunidad internacional, y digo particularmente América Latina, de aquí al 10 de enero o de aquí ya, si esto no tiene vuelta atrás, en los próximos 6 años que vienen con Nicolás Maduro? Yo creo que hay que asumir que Maduro se va a quedar, que se robaron las elecciones y que la comunidad internacional no puede hacer mucho más de lo que intentó hacer. Yo creo que la posición de Lula y de Petro fue una posición muy constructiva, los tipos trataron de hacer algo, lo que pasa es que no pudieron. A partir del 10 de enero, volver a generar las condiciones para un diálogo político en Venezuela, que seguramente no será... ¿Reconocerlo como presidente entonces? Reconocerlo, no reconocerlo. No reconocerlo. ¿Cuántos venezolanos hay viviendo en Chile? 700.000 venezolanos. Chile y más 800.000. Y Chile no tiene embajador en Venezuela, ¿no es cierto? Desde que se pelearon. No va a haber diálogo entre Venezuela y Chile, un país que tiene casi 800.000 venezolanos viviendo acá. Yo creo que reconocer o no reconocer es poner la discusión en un lugar en el que no debería estar. Yo creo que lo que hay que tratar de, lo que tendrían que, o lo que deberían poder intentar hacer los países latinoamericanos es seguir trabajando para un diálogo político que permita que en algún momento esto se reencauce. José, por último, si nos puedes comentar un poquito más del libro, estás recién lanzándolo en Chile, me contaste que llegaste anoche a nuestro país. Cuéntame si van a haber eventos, ya hubo, ¿cómo es la promoción de esto? Hicimos una presentación hoy en la Universidad Nacional con Carlos Ominami y Ricardo Núñez, que salió muy bien. Y bueno, estoy de gira por algunos medios, con la gente de Random. ¿Por el continente en general o por países cercanos por acá? No, aquí en Chile y después, bueno, me toca España y otros lugares. Estuve en Argentina también, que lo lanzamos, en México sale también. Porque la idea del libro es contarle a los venezolanos, pero sobre todo a los no venezolanos, qué pasó con Venezuela. ¿Por qué Venezuela pasó de ser un faro para la izquierda latinoamericana a convertirse en el patito feo de la región? ¿Y qué nos dice Venezuela de la izquierda en América Latina? ¿Por qué Venezuela, que Chávez fue el presidente que quiso hacer los cambios más radicales y también el que fracasó más radicalmente? Entonces, ¿qué pasó con Venezuela? Eso es lo que trato de contar acá en el libro. Perfecto, ahí está entonces el libro Venezuela, ensayos sobre la descomposición. José Nathanson, su escritor, periodista argentino, también ahí siempre frecuente en la política latinoamericana. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Noticias Mundo. Gracias por la charla. Chao, chao. Hasta la próxima.